pensamientos que gobiernan o que se establecen en este mundo, todos esos sismos. Y el día de hoy vamos a ver cuál es la relación que nosotros tenemos con el mundo, cómo nos debemos de comportar. A veces pasa que pensamos que nos tenemos que encerrar en una burbuja de cristal y no hacer nada o no estar con nada que sea el mundo, ¿no? Entonces pues vámonos a Marte, ¿no? Para no vivirlo, porque estamos aquí, disfrutamos de las carnitas, de la barbacha, estamos aquí. Pero vamos a ver qué bíblicamente nos dice qué es la actitud del ser humano o del cristiano, porque estamos viendo doctrina del hombre, o sea, la enseñanza acerca del hombre. Y como ya vimos todo lo que relaciona al hombre caído, pero ahora vamos a ver qué dice Dios de el hombre cristiano, de la persona regenerada. Y dice Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Estos no se vieron, pero acá se los leo, ¿no? Es otro pasaje, es Juan 2:15 al 17, dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, lo leímos en la clase pasada al iniciar. Si alguno ama al mundo, el Padre no es del Padre, ¿no? Entonces, ahora sí se ve más o menos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir mundo? Tenemos que comenzar con una advertencia, nos dice el manual. Debemos evitar el error que pensar que cada vez que el término mundo aparece en la escritura se refiere a algo impuro que debe de ser rechazado. Pero recordemos que hay traducciones. La costumbre de algunos creyentes es considerar que todo lo que hay en el mundo como cosa detestable, sencillamente porque está en el mundo. Es que la coca es del mundo, es que Netflix es del mundo. O sea, como que diciendo, no te acerques a eso, ¿no? Si supieran que las botanitas que están comiendo es del mundo, la ropa que traen es del mundo, y si definimos el mundo como algo detestable, entonces ¿para qué lo traes? Encuerémonos, ¿no? Y comamos el rocío del universo para no contaminarnos, ¿no? Dice, esa actitud muestra que no hay entendimiento de los conceptos bíblicos, lo que ha dado lugar a un fanatismo equivocado. Para clarificar esta confusión tan común entre evangélicos, debemos reconocer que existen tres usos de la palabra mundo, en griego cosmos, en las sagradas escrituras. Hay tres y son esos. Dice, número 1, a veces el término se usa para describir el planeta en el cual vivimos, la Tierra, el planeta Tierra, lo dice la Biblia, en Efesios 1 del 3 al 4 lo dice. De ese planeta Dios se expresa de la siguiente manera, Génesis 1:10, y Dios vio que era bueno todo, o el mundo, lo que creó. Esas son las palabras que salieron de Dios. Dios vio que era bueno, pero ¿a qué se refiere mundo? Al planeta Tierra. Segunda traducción, en otras ocasiones la palabra cosmos se refiere a la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se está refiriendo a esta palabra mundo a la humanidad. Por último, este vocablo describe el sistema de valores y actitudes de una sociedad que se opone a Dios. Primera de Juan 2:15. Entonces vemos tres significados. El primero, ¿a qué se refiere? Al planeta Tierra. Segundo,
a la humanidad, a todos los seres humanos que están en la tierra. Y el tercero, valores, costumbres que se oponen a Dios. Entonces vemos cómo no es nada fácil y a todo le atribuimos, es que es del mundo, pero ¿qué mundo? Recordemos que la Biblia por eso se usó el griego, porque tiene más significados. De vez en cuando la palabra mundo no se encuentra en el pasaje, pero en el contexto del mismo nos indica que el autor bíblico está hablando del mundo en el que vivimos, aunque no lo mencione, o sea, planeta Tierra. Por ejemplo, refiriéndose a este mundo, el mismo Pablo les dice a los filipenses: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que a continuación discutiremos requiere de madurez espiritual por parte del estudiante. O sea, dile al que está a tu lado de ti, mano o mana. Madurez. Tiene que ver con el discernimiento. En el tercer año, o sea, el siguiente, van a ver la materia, el discernimiento del bien y del mal. Va a ir más ejemplificado, más explicado lo que ahorita vamos a ver. Con la habilidad de ver la diferencia entre lo que es pecaminoso, mundano, y lo que es justo y bueno. El apóstol Pablo a los corintios les dijo: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. O sea, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Yo les quiero explicar cosas más profundas, pero como son bebitos, es como si en la primaria nos empezaran a enseñar ecuaciones de primer, segundo grado. ¿Qué va a hacer el morrito si apenas sabe multiplicar o leer? Redáctame un ensayo de 2 cuartillas. ¿Qué va a hacer el morrito que apenas sabe escribir? Pues no va a saber hacerlo. ¿Quién se lo va a hacer? La mamá, ¿no? Como algunos de ustedes les hacen el examen por ahí hoy, otras personas. No todos, no estoy generalizando, dije algunos. Chine, me equivoqué. Híjole, ya se me olvidó. Aquí. Bueno, en otros institutos oí que hacían eso, aquí no. Por ejemplo, nos gusta el sí y el no, lo blanco y lo negro. Poder decir esto es bueno y esto es malo. El problema es que en la vida hay grises, cosas donde tenemos que tomar decisiones que no tienen clara explicación bíblica. La Biblia no dice nada del cine, de la pintura para la mujer, del largo correcto de una falda, del cigarrillo, de las carnitas, del raparse, de dejarse el cabello largo, del dejarse las uñas. Hay unos que se les dejan uñas, quién sabe, para los mocos, yo creo, ¿no? La Biblia no lo dice, o sí lo dice. ¿Sí lo dice o no lo dice? Tampoco dice que no uses Nike de 3,000 varos. Entonces hay grises. Tenemos que usar ese discernimiento. Y eso es lo que vamos a ver. Y lo va a ver más adelante en esa materia. La están viendo los de tercero. El creyente tiene que tomar principios. Es lo que nos dice nuestro pastor. Principios. Todo es principios. La semana pasada se los comenté de la hermanita que me siguió un video de la música cristiana. Se los voy a pasar para que usted lo estudie y me traiga de tarea qué entendió y qué dice la Biblia al respecto. ¿Por qué? Porque aparecen canciones que cantamos de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, y la voltean y dice: el diablo es alabado, dioses egipcios. Las canciones cristianas al revés así dicen. ¿Qué respuesta usted le daría a eso? Y yo le dije a la hermana el principio, y lo acabamos de ver, el versículo, que no hay nada fuera del hombre que lo contamine. Lo que lo contamina, y de hecho lo vamos a ver más adelante, es lo que sale del hombre. Entonces, principios.
Si tú volteas cualquier canción, te vas a espantar de todas, porque a la inclinación a la que tú escuches, vas a escuchar lo que tú entiendes. ¿Por qué? Porque hay una canción que dice I wanna love you, y unos que dicen agua en el hoyo. ¿Por qué? Porque están entendiendo que dice eso, pero en realidad ¿qué está diciendo? No sé inglés, ¿no? Pero pues ahí lo dejo. I gonna love you, ¿no? Es que el amor, quién sabe, ¿no? Pero entonces es ese discernimiento, hermano. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Porque Dios, ¿qué ve? La intención de tu corazón. Entonces, tenemos que, eso es lo que vamos a estar estudiando ahorita, hermano. En el mundo, aún entre los impíos, existe lo verdadero, lo honesto y lo justo y lo que es digno de alabanza, ¿sí o no? ¿O me estoy equivocando? En los que no son creyentes existe eso. Lo bueno, lo justo, lo verdadero y lo digno de alabanza. ¿Sí o no? Y ahí viene. Un Rockefeller puede dar una contribución financiera para construir casas a los que no las tienen. Eso es digno, eso es bueno y eso es digno de alabanza, ¿no? A pesar de que Rockefeller tal vez sea del mundo y viva para el mundo, una pintura de Rafael, una sonata de Mozart, un corrido tumbado de Natael, un drama de Shakespeare, una novela de Cervantes, una serie de Netflix, igualmente pueden mostrar cosas verdaderas y honestas y justas. Hay una serie, una película de Netflix donde es un papá que está enfermito y tiene una hija, y al papá pues está enfermito, lo meten a la cárcel. Y está hermosa esa película porque muestra ese amor, ese cariño de un padre hacia una hija. Eso es bueno, eso es digno de alabanza. ¿Por qué? Aunque es el mundo, pero es una cosa buena. O el que el AMLO haya puesto el aeropuerto acá, para los de Nextlalpan es algo bueno. Y si usted estudia, el proyecto de Texcoco era menos fiable, se iba a hundir. Ahí hay fauna, ahí hay un lago que puede abastecer la Ciudad de México. Hay mantos acuíferos abajo de ese terreno. Se iba a hundir tarde que temprano. Iba a costar 4 veces más que lo que costó el aeropuerto de acá. Si usted estudia los principales aeropuertos de los países más famosos, los aeropuertos no están en la capital, están lejos de la capital. Entonces, es algo bueno, es algo digno de la... Porque aquí va a haber varo, iré. O no, los que están trabajando aquí, iré. 2,000 a la semana, 2,500, es algo bueno, ¿no? Pero es del mundo. Entonces vemos cómo hay grises. O sea, no hay blanco y negro, hay grises también, ¿no? Como yo soy gris, no soy negro. Para valerse de tales cosas, el cristiano se atiene a la libertad que tenemos en Cristo. Pero de la misma manera, cuando repudia cierta música moderna, para tomar un ejemplo entre muchos, que con su letra o ritmo incita a la impureza, el cristiano muestra que no ama al mundo, ¿no? Como el profeta Bad Bunny, que casi todas sus canciones hablan de sexo y que está incitando, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser sabios, hermano. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Analizar, número 1, hay que saber distinguir entre lo bueno y lo malo. El rechazar de plano todo lo que procede del mundo porque no tiene origen evangélico es fanatismo que perjudica la causa de Cristo en lugar de levantar su nombre ante el mundo. Si usted analiza la historia de la iglesia, las congregaciones de hoy en día no existen en la Biblia. Que en un auditorio se reúnan, canten alabanzas, luego la prédica, luego recoger ofrendas, luego alabanzas y luego irnos. Y luego que se van al ministerio de varones, al de jóvenes. No viene en la Biblia. Solamente dice que se reunían en sus casas, comían, compartían los alimentos, abrían la palabra de Dios y ya. Eso era lo único que hacía la iglesia en Hechos.
Entonces, como cristianos debemos de atender a la libertad que Dios nos da, a cómo va avanzando este mundo, y ver qué es lo que yo tengo que ser capaz. Es como cuando está limpiando los frijoles, que salen piedritas, y me han tocado varias luego con mi abuela, y ya le doy la mordida y ¡ay! El hoyo en la muela. Entonces tenemos que ser selectivos, tenemos que cuidar esto sí, esto no. Dice, ¿cuántas cosas, número 2, hay desde el arte secular a la arquitectura, desde la música al teatro, desde la literatura al deporte, que Dios nos ha dado para disfrutar? Hay una arquitectura que se llama gótica, y unos se van a persinar, ¿no? Y van a pensar en emos con darts y acá, ¿no? Y no, es un estilo de arquitectura que se basa en los picos. Entonces usted ve luego iglesias en estilo gótico que son monumentales y que son inclinadas, elementos en elementos cónicos hacia arriba, simulando la soberanía de Dios, de que Dios está por los cielos. Entonces hay cosas para disfrutar. Usted va al Palacio de Bellas Artes y ¿qué hace? Hasta se toma fotos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo bueno, algo para disfrutar. Hasta en la basílica yo he visto a varios que se toman fotos. Pero su arquitectura es de analizar, es de ver, o sea, cómo es que construyeron ese techo, o sea, lo hicieron de concreto. Y uno que es arquitecto más o menos ahí está viendo, ¿no? Pero son cosas que se analizan, que se disfrutan. Para los arquitectos es eso. Para usted a lo mejor la música clásica, ¿no? O los coches, o las mujeres la ropa, no sé, ¿no? O sea, y la Biblia no dice que no dice que no disfrutes, o sea. Por eso es que hoy lo estamos viendo. Dice, la medida de nuestra participación está en este parámetro de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, que es de buen nombre. Ese es nuestro parámetro para analizar las cosas de este mundo. Las cosas que este mundo estén, que sean verdaderas, honestas, justas y amables. Posiblemente en todo el Nuevo Testamento no pueda hallarse mejor ilustración que la de Jesús en la boda de Canaán, ¿no? Y varios, no manches, ¿qué estaba haciendo ahí Jesús? Las bodas de los israelitas, aún en los días de Jesús, eran fiestas donde el júbilo y el regocijo predominaban. Allí la fiesta estaba el Santo Jesús, sí, tu Cristo, ahí estaba, en una boda. ¿Y qué se hace en las bodas? Aquí chela, pero allá ¿qué era? La bebida. De hecho, si usted estudia, yo lo estaba viendo en la semana y lo voy a investigar más porque me impresioné. Que los españoles no conocían el agua dulce, la conocieron aquí en México, por eso se llevaron el agua. Por eso todo el lago de Texcoco, todo lo que era el lago, se lo llevaron. Se llevaron el agua, ellos tomaban agua de mar. Bebían vino, no había agua potable. Aquí en México sí había, sí, medio hay, ¿no? Pero entonces, dependiendo de la cultura. Entonces vemos cómo allá en Israel, en la fiesta que daban, pues vino. No había agua de horchata, como aquí, ¿no? Que con la pulpa. Pero no solo estaba como un invitado tranquilo e invisible, porque muchos ponen a Jesús en la fiesta, todos acá, y Jesús así. Su aureola brillando acá, ¿no? No, sino como un activo participante. ¿Como un qué? ¿Y cómo tú te portas en las fiestas? Fíjese que cuando se agotó el vino, el néctar que ayudaba a alegrar el corazón de los festejantes, él creó más vino. A la verdad, lo que hizo Jesús aquel día era suficiente causa para ser discipulado por gran número de iglesias hoy, ¿o no? Muchos ya estarían persignados, como mi Jesús, ¿no? Pero Jesús ahí estaba, hermanos. Lo cierto, ahí viene lo importante, lo cierto del caso es que Cristo supo separar lo bueno y lo malo, y es lo que tenemos que hacer, separar. Eso es una gente madura.
Porque un niño, ¿qué hace? Se come su popó, agarra la tierra, las plantas, se las mete a la boca, no sabe separar. Un adulto, ¿qué hace? Ay, es que hay un pelo en mi sopa, y ya tiras toda la sopa, ¿no? O escuchaba a mi balconiera, mi Ulises, es que no es caldo de pollo, es Nor Suiza, entonces no me la como, ¿no? Ya distinguimos, separamos. O luego me sorprendo de la familia de la hermana Diana, que dicen, es que esta carne no sabe, y ya saben, porque pues como de eso se dedican, y ya como que establecen el parámetro de la carne, y dicen, no, esta carne no es buena, y yo, pues a mí me sabe igual, ¿no? La neta, ¿qué hacemos nosotros? A nosotros cualquier carne, a lo mejor ya una que huela mal, ya sí, ¿no? Pero los hermanos sí dicen, esta no está buena, y yo, pues está bien rica, ¿no? Dámela si quieres, yo me la como, ¿no? Pero como gente adulta, ¿qué hacemos? Lo bueno, lo malo, ¿no? Y eso como cristianos debemos de hacerlo. Dice, con ese acto, el divino Jesús nos enseña que Dios no hizo al cuerpo para privarlo del gozo, lo hizo para privarlo del pecado. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y eso es lo que tenemos que llegar nosotros, saber diferenciar lo que es pecado y lo que no es. Porque muchos condenan muchas cosas y usan la Biblia, pero nosotros debemos de no... Y fue la oración que yo hice el viernes, porque me saqué de onda, estaba estudiando, y hay muchas corrientes arminianas, calvinistas, hipercalvinistas, y yo decía, Señor, ¿qué onda? Todas parecen decir la verdad, todas me convencen, ¿qué voy a hacer? Le dije, tú enséñame, tú dime, yo no quiero oír opiniones de la gente, yo quiero oír qué dice tu palabra, y sobre esto yo me voy a basar en mi vida, que mi vida esté basada en esto, no en opiniones de gente cristiana, en tu palabra. Y eso es a lo que como teólogos, porque ustedes son teólogos, tienen que llegar. Sí, ver opiniones, a ver qué dice R.C. Sproul, qué dice Alducin, qué dice tal. Pero yo tengo que definir a través de la palabra qué es lo que tú dices, Dios. Porque si usted viera cuántos comentarios hay, cuántas definiciones y cosas hay. Y si usted se mete a todo eso, va a decir, entonces, ¿qué sigo? ¿Qué hago? Pero para eso tenemos que usar ese discernimiento, saber separar qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, el estudio de la Biblia no se queda nada más en estos 4 años que se van a aventar de licenciatura, es toda la vida, hermanos. Esto va a ser como que el inicio de un hábito a estudiar, a que cuando terminen su licenciatura van a seguir estudiando. A lo mejor se meten a la maestría, al doctorado. Y si terminan, ¿qué? ¿Ya? No, seguir, lo dice Alducin. Muchas veces yo mismo me he corregido en cosas que yo he dicho y públicamente he pedido perdón porque me he equivocado. Alducin, que es de los... yo creo que es el considerado el número 1 teólogo de México. Y está otros, R.C. Sproul, está Paul Washer, y hay muchos, hermano. Entonces debemos de seguir estudiando y como Jesús saber separar lo bueno y lo malo. Dice, he conocido iglesias que prohíben muchas cosas sin seguir las medidas puestas por el mismo Espíritu Santo, sencillamente porque es más fácil condenar todo lo que está en el mundo en lugar de enseñarle al creyente, esto subráyelo, me equivoqué, ¿no? Las bases correctas para elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? No condenar, no decir esto está mal, esto está bueno. Enseñarle al creyente a que él sepa. Y esto va para los leales, estoy dando la clave a los de jóvenes y prejóvenes. ¿Qué le tienen que enseñar a los jóvenes? A los prejóvenes, a que ellos sepan distinguir, a que ellos tengan ese discernimiento,
de distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, y seguir lo bueno. Eso es lo que va a hacer ese ministerio. Porque lo decía bien el pastor Oscar ayer, son los ministerios más difíciles. Pero principios, joven, tú tienes que saber elegir lo bueno y lo malo, porque al final el joven va a tomar su decisión. Tú, como papás, puedes traerlo a fuerzas a la iglesia, que a fuerzas lea la Biblia, que a fuerzas ore, pero al final, hermano, va a crecer y va a tomar su decisión, porque no siempre lo vas a tener aquí. Él va a tomar su decisión, y con los principios que tú desde pequeño, dice la Biblia, instruye al niño en su camino, cuando él fuere grande, no se apartará de ellos. Ya él tomará su decisión, tal vez se equivoque, tal vez no, pero tú ya pusiste, escoge, lo que fue lo que Jesús dijo: he aquí os pongo la maldición y la bendición, escoge pues. Yo te recomiendo lo bueno, pero tú escoge. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y vamos rápidamente a analizar estos puntos, ya para finalizar, porque ya los de allá atrás ya acabaron, van tenis. Tenemos que considerar estos puntos como cristianos, porque ¿qué estamos viendo? A distinguir acerca de lo que hay en el mundo, no condenar todo lo del mundo, porque ya vimos que hay 3 significados para mundo: humanidad, planeta Tierra y todo lo que se opone a Dios. Número 1, como cristianos repudiamos todo lo que sea de origen diabólico. Ese es el primer principio, hermanos. Digamos de paso que no toda la música moderna es diabólica. Una canción de amor que expresa hermosamente la relación de un hombre con una mujer es legítima. El amor puro de un hombre hacia una mujer viene de Dios, no del diablo. Pero si una música apela a lo bestial, incita al sexo, aprueba el pecado, induce al adulterio, te causa rebelión o depresión, tal música no tiene cabida en un hogar evangélico o cristiano. Satanás debe usar los medios de comunicación y melodías bonitas para promover que la inmoralidad, el pecado. Estemos alertas a sus artimañas. Entonces, repudiamos. Número 1, ¿qué debemos de repudiar? Todo lo que sea de origen diabólico. Pero no todo es diabólico. Número 2, rechazamos el fanatismo que procede de un entendimiento falso de lo que Dios prohíbe. ¿Qué rechazamos? Fanatismo. Satanás usa otra estrategia que es igualmente peligrosa para el evangelio, ya que nos lleva a los extremismos. Cuando dictamos prohibiciones generales caemos en este mal. Por ejemplo, cuando prohibimos el deporte porque profesionalmente se juegan los domingos, o razón parecida, podemos confundir a nuestros jóvenes. ¿Qué dice? Confundir. Aquí en la iglesia no se prohíbe nada, hermanos. Nada. Ni el pastor prohíbe nada. Él dice: esto es lo bueno, esto es lo malo, ustedes escojan. La Biblia no prohíbe nada. Te dice: todo te es lícito. Todo. T-O-D-O. Todo. Pero no todo te conviene. O sea, ¿qué está diciendo? Todo tú lo puedes hacer, pero tú elige qué es lo bueno y qué es lo malo. Dependiendo a los principios bíblicos, la Biblia es esa lámpara que alumbra y que dice: mira ese árbol, está bien bonito. Ah, mira, voy a tomar una foto. Y, ay, chino, un hoyo. Ahí no voy. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Dice: no hay pecado en que los jóvenes organicen partidos de fútbol para jugar fútbol o baloncesto o tenis. No hay pecado en hacer ejercicio sano del cuerpo en un deporte competitivo. Pregúntese: ¿incita el deporte a tener pensamientos malos? ¿Incita a negar a Dios? ¿Incita a las pasiones bajas? Ese es el discernimiento. Eso es lo que tenemos que hacer con todas las cosas, hermano.
¿esto me acerca o me aleja a Dios? ¿Por qué? Porque un trabajo puede parecer bueno, pero te acerca o te aleja de Dios. Ese es el discernimiento. Porque el diablo mete verdad con mentira. ¿Qué le dijo a Jesús? Escrito está, ¿no? O sea, y lo decía el pastor. Ayer me sorprendió. Me aventó la dominguera el pastor Oscar. Porque cuando está en la tentación de Jesús, el diablo no quería apartarlo de Dios. Lo que quería era transgiversar la palabra de Dios, para que Jesús creyera en su engaño. Eso es lo que el diablo está haciendo hoy en día en la misma iglesia por el fanatismo que hay. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué dice la Biblia? Porque yo pienso, y lo vimos, que era el existencialismo. Yo creo, yo siento que es de Dios, no como el fundador de los testigos de Jehová. Se me apareció el ángel Moroni. Entonces debemos de ser sabios, hermano. Lo mismo podríamos decir del vestido, del peinado, del uso de joyas o cualquier otra cosa externa. Tenemos que ejercer mucho cuidado en lo que condenamos, especialmente aquellas cosas que la Biblia no condena de manera directa. Dios siempre pone énfasis en el pecado interno, no en las cosas externas. Mateo 15 del 1 al 20 para que lo estudie. El pecado surge del corazón. Es el corazón, especialmente esas actitudes y opiniones torcidas o malintencionadas que brotan de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que tenemos que vigilar. Hubo una vez que en jóvenes hablaron acerca de la música, y tajante dijeron: no escuchen música mundana, escuchen música cristiana. Y yo al final me acerqué con el Paz Beto, todavía estaba desde antes, y le dije: Paz, ahí creo que nos equivocamos. Porque si tú le prohíbes algo al joven, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué voy si me van a prohibir todo? Tienes que enseñarle al joven a saber escoger qué música te edifica y qué no. Porque como lo veíamos, hay música de amor. Las de José José, ¿no? X canción. Que son bonitas, que son románticas. Y hay que saber escoger. Porque si tú le dices: no escuches eso mundano, lo acabamos de ver, que hay 3 del mundo, y para no estar en lo mundano tendríamos que irnos a otro planeta. Entonces dice Jesús, aunque están en este mundo, no son de este mundo. O sea, estamos aquí y estamos en las cosas. Está la música, está la diversión, está Six Flags, está la playa, está todo. Estamos. Y Dios nos dio esta tierra para disfrutarla. Pero tenemos que ser entendidos. Que esto me edifica. Y se acuerdan las mujeres cuando fue su congreso, lo que dijo la pastora Ana Maldonado, que creo que se fue a la playa, su esposo se enfermó y se aventó todas las series de Netflix. ¿Y a qué la incitaron? A ser lasciviosa, lujuriosa. ¿Por qué? Porque no supo escoger. Porque pensaba: es que yo ya soy maduro, puedo verlo. Y no. O sea, tú dices eres maduro, pero ¿a qué te va a llevar? ¿A qué pensamientos? Si están pasando una escena de homosexuales besándose o teniendo relaciones, ¿a qué te va a llevar? ¿A qué te va a llevar? ¿A pensar en Dios? No. Por eso tenemos que hacer ese discernimiento. Y ya para finalizar este último cuadrito, dice, me faltaron más puntos, pero usted los estudia en su casa. Dice: ¿no fue el mismo Señor Jesucristo que nos dijo:
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Si el placer en sí es malo, ¿por qué Dios nos dio un paladar para saborear las cosas exquisitas? Los ojos para ver cosas hermosas, tacto para sentir caricias, oídos para disfrutar sonidos gloriosos. Es una perversión horrible de Dios y de la espiritualidad enseñar que la piedad es la abstinencia de todo gozo y placer. Subráyelo, hermano. Es un error. Si tal cosa fuera verdad, el cielo sería el lugar más terrible, porque allá ya no va a haber eso. ¿Qué vas a disfrutar? ¿Qué vas a experimentar? Va a estar nada más así. ¿Qué onda, no? Entonces, ¿qué onda, no? Dice, lo que no hay en el cielo, ¿qué es? Subráyelo. Pecado. Pecado. ¿Qué no hay en el cielo? Pecado. Pecado. Y lo que nos priva del gozo aquí en el mundo es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado transgiversa todo. No lo bueno, lo verdadero y lo hermoso. Porque una jovencita puede venir con un short y no pasa nada. Pero alguien que es morboso, que es lujurioso, ¿qué va a hacer? La va a andar sabroseando y todo el rollo. Sus pensamientos lascivios. Entonces, ¿en dónde está el problema? Y una vez un hermano que ya no viene a la iglesia, no voy a decir nombre, le dijo eso al pastor. Es que debería de decirle a las jóvenes de la iglesia que no se vistan así, que no se pongan pantalones pegados, porque incitan a la lujuria a los hermanos. Y dijo mi papá, el problema no es ella, el problema eres tú que le estás viendo con esos ojos. Porque un papá a su hija, ¿cómo la ve? Pues es su hija y anda en su casa con shortcito y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay esa contaminación. Pero ya cuando hay esa lujuria, esa perversión, ¿qué hace? Ya hace ver a la gente con otros ojos. Entonces es saber discernir, hermano. Entonces todavía nos quedamos a la mitad de eso. Ustedes estudienlo en su casa porque es muy importante. Es una pauta para que el otro año, cuando estudie esa materia, discernimiento del bien y el mal, pueda entenderlo más completamente. Y son tips para esos líderes de jóvenes que los estudien y los analicen. Los papás también. Porque yo no estoy aquí siendo maestro o ya con el llamado que Dios me dio porque me impusieron a Cristo, porque tenía que leer a fuerzas, porque tenía que orar, sino porque mis papás me enseñaron: escoge lo bueno y rechaza lo malo. Que tú sepas discernir qué es bueno y qué es lo malo. Eso me enseñaron a mí. Mi papá no estaba de que, oyes, no leíste, oyes, no oraste, a ver qué música estás escuchando. No, me dijo, toma buenas decisiones, que sepas tú escoger. Y eso me llevó a estar hoy aquí, porque yo decidí escoger a Dios. Los papás tienen que dejar principios y sus hijos son los que toman la decisión. Pero a fuerzas, ni a Cenicienta dice. Es que esa es la parte importante, ¿no? Porque como tú dices, si en casa viste ese ejemplo, porque como yo, al menos, yo dejo que Iglesia escuche todo tipo de cosas, pero siempre y cuando empiece, porque cuando empieza así el perreo intenso, como ella dice, no es en lo que empiezan a discernir desde esta edad. Ellas van viendo. Pero así pasa, porque ese es el ejemplo que uno como padre también tiene que ir dándole a los hijos. Es por eso que, como decían, en este ministerio vamos a ir agarrados tanto jóvenes, adolescentes, como los padres. Porque si en casa no ven el ejemplo, así tú te la pases enseñándoles, simplemente no vamos a avanzar. Así es, ¿no? Y es más prejóvenes, porque ya los jóvenes pues ya tienen sus 18 años y ellos tienen que tomar su decisión. O sea, ya también
De hecho, siento que el más difícil es el de prejóvenes. Sí, porque es la edad donde... Porque es el puente, ¿no? Hacia esa edad. Porque a los jóvenes, pues ya o están en lo peor o están en Dios, ¿no? O sea, ya ellos ahí en esa edad tienen que tomar su decisión. Entonces, siempre son los principios, hermano. Y que como padre tú vivas tu vida cristiana, no para que te vean. Sí te van a ver tus hijos, pero si tú la haces, porque era lo que yo veía de mis papás. Ellos nunca me dijeron leer, nunca me dijeron orar, ellos nunca me dijeron eso. Ellos tenían su vida con Cristo y yo los veía. Y ellos me decían, escoge lo bueno. Una vez de chiquito me encontré en la computadora una página pornográfica. Y mi papá se acercó conmigo y habló conmigo. Y no me prohibió nada. Me dijo, hijo, eso la Biblia es lujuria. No escojas eso. Toma buenas decisiones. Y eso me llevó a mí a decir, híjoles, creo que lo que hice estuvo mal. Entonces, siempre debemos de ver principios, hermano, y vivir la vida cristiana cada quien. Y tú, en tu fe, porque es fe, hacia tus hijos, porque en realidad, o sea, es verdad. Cada quien toma la decisión de seguir a Cristo o no. Pero en soberanía va a ver que esa decisión Dios la determina. O sea, inclusive eso. Entonces, tú deja principios, tú vive la vida en Cristo. Enseña a tus hijos a saber escoger lo bueno y lo malo, para que ellos tomen su decisión, para que ellos sepan escoger lo bueno, que fue lo que Jesús nos dijo. Entonces vamos a orar ya para finalizar, hermanos. Cierre sus ojos. Quedó mucho por ver, pero pues ya.